30 tuyos. ¿Ustedes han disparado a este bicho? Sí. No lo han disparado, ¿verdad? Sí. No se arregló, este fusil pega preciso. Fue ganador del año 75. Yo lo disparé bastante. Culatea duro, pero es bien preciso. Muy bien. Agacharse. Buenas noches. Buenas noches, mi comandante. Les agradezco mucho, mi teniente, mi guardia marina, mis cadetes que hayan venido rápidamente a este encuentro. Quería saludarlo porque uno se siente cadete todavía. Bueno, en este segmento tenemos a dos prominentes venezolanos. Tenemos a Osvaldo Muñoz, director y editor del periódico El Venezolano. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros esta noche. Y tenemos a José Antonio Gil Yepes, sociólogo, director de la firma encuestadora venezolana Data Análisis. ¿Eso es común, que se arrodillen los cadetes ante el comandante en jefe? No, nunca lo habíamos visto. Es denigrante, es doloroso, verdaderamente me causa una combinación entre lástima, rabia, una impotencia, porque ni habíamos visto tampoco a ningún presidente mandando a arrodillar a ningún soldado, ni tan siquiera, a no ser que eso signifique la rodilla en tierra que tanto hace alarde Chávez, pero de verdad que es lamentable. Dice que Fidel Castro le dijo, estás bien, no hay una célula cancerosa en todo tu cuerpo, pero hay más sesiones de quimioterapia. Y además de eso, dice que va a ir a la reelección en el 2012. ¿Qué dice Data Análisis de esto? Y yo como creo que sociólogo, es muy importante que el presidente vaya a la reelección en el 2012, porque es preferible para el país que él sea derrotado y no simplemente que quede como una persona enferma, pero que coloque a otro y ese otro de alguna manera pues pudiese ganar la elección si la oposición se divide. ¿y si él va como candidato y gana? Si él va como candidato y gana, bueno, pues depende de la articulación que presente la oposición desde ya y para aquel entonces, el que puede hacerle oposición y frenar las cosas que sigue planteando, o bueno, simplemente si no tiene la oposición, la organización para frenarlo, pues entonces el presidente Hugo Chávez seguirá haciendo lo que quiere. ¿Qué dicen las más recientes encuestas? Las más recientes encuestas son muy interesantes porque están prácticamente empatados en la pregunta por quién votaría, por el presidente Chávez o por un candidato de oposición. El candidato de oposición, puesto en esos términos la pregunta, le saca un punto. ¿Quién de los candidatos de la oposición? No, el candidato de la oposición. Y como ya candidata. En los cara a cara, con nombre y apellido, el presidente está un punto por encima de Enrique Capriles. En ambos casos es un empate técnico, es decir, hay una oportunidad para la oposición que si juega con una buena articulación, con una buena organización y una movilización adecuada, no solamente de los partidos, sino de todos los sectores, el que pueda presentar un frente unitario y ganador. Sobre la pregunta de si quiere la reelección, ¿qué dice la encuesta? De los que opinan, el 70% dice que no, que ya el presidente debe terminar y darle el paso a otro, aunque sea de su propio partido. 7 de cada 10. 7 de cada 10 de los que opinan, ojo. Pero aquí hay que agregarle un elemento, ¿no? El aparato del Estado ha crecido una barbaridad en estos 12 años. Tenemos casi 3 millones, casi 4 millones de empleados que de alguna manera dependen del Estado a través de cualquiera, ¿no? Además de los controles que el Estado ejerce. Entonces las encuestas, que son un reflejo fiel de lo que realmente puede suceder, a veces el encuestado, por cierto temor, por ocultar la verdadera opinión que tiene, no es técnicamente lo más deseado, porque no es posible creer de que Chávez esté empatado técnicamente con cualquier candidato de la oposición, inclusive a esta etapa de la campaña electoral, cuando el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad, el desempleo, la inflación, la confrontación interna que tienen ellos, refleja otra cosa. O sea, uno va a la calle, cuenta, escucha, pregunta, y pareciera que el reflejo fuera, el resultado fuera otro. Sin embargo, yo estoy plenamente convencido que la oposición va a presentar no solo un candidato único, sino un candidato unitario, que es diferente de ser un candidato único, un candidato que aglutine y que todas las fuerzas democráticas que están en contra de la continuidad del chavismo se conformen en un solo bloque para derrotarlo electoralmente. Vamos a ver lo que dijo Chávez cuando regresó de La Habana el pasado sábado.
Bueno, me hicieron imagenología y debo decirles que no se detectó presencia de células malignas en ninguna parte de mi cuerpo. En un examen riguroso de casi todo el día, que si para allá, que si para acá. De todos modos, el riesgo existe y por eso la quimioterapia que se me aplicó toda esta semana en varias sesiones. Duro, pero este cuerpo mío de cadete y de soldado aguantó algunas pequeñas molestias, es un tratamiento duro, concluyó el día de ayer, hoy un poquito de descanso y aquí estamos, a continuar la batalla, el retorno pleno, el retorno perpetuo, pero ya ustedes saben, debo ser disciplinado, está lloviznando, debemos irnos, estoy feliz, ¡viva Venezuela! Hay quienes dicen que no tiene nada, hablando con esa energía y está gordo y colorado. Hay quienes dicen eso, ¿no? En quimioterapia no se le cae el pelo. Bueno, O radioterapia, de repente, ¿no? Sí, no, bueno. La radioterapia cubana es distinta. No, de que está enfermo y él mismo en cierta forma lo está reconociendo, no lo puede presentar de otra manera. ¿Y para qué se van a hacer varias sesiones de quimioterapia si no tiene nada? Bueno, pero ciertamente lo que sucede en Venezuela es una cosa muy interesante desde el punto de vista de que una persona que tiene unos resultados tan malos como gobernante pueda todavía tener posiciones en las encuestas que significan por lo menos un competidor importantísimo. ¿Hay pugnas dentro del chavismo? Sí, por lo menos sí hay pugnas dentro del chavismo, pero no, hay dos sectores muy también hay pugnas dentro de la oposición. Y lo que ha sucedido también es que, para explicar por qué Chávez todavía tiene, dentro de las encuestas, tienes una posición que hay que respetar y considerar, es que el hecho es que la oposición no termina de producir una estrategia sistemática de presentación de soluciones alternativas. No es enfrascarse en una lucha frontal contra Chávez, porque eso el 70% de los venezolanos, 80% de los venezolanos, incluyendo parte del chavismo, no lo desea. El venezolano está harto de la conflictividad, de la pugnacidad, del odio mismo predicado hasta por el propio gobierno. Lo que quiere el venezolano es soluciones a las problemáticas cotidianas que se ofrezcan. Si la oposición tomara esa estrategia, pues la oposición empezaría a sumar de una manera más significativa. Yo creo que la oposición esperará el momento cuando se defina, febrero 12 creo que es la fecha definitiva, para de allí presentar, yo estoy de acuerdo en cuanto a que hay que presentar unas alternativas de gobernabilidad en los problemas puntuales del país, que no basta ser opositor a Chávez y que Chávez es un extraordinario candidato y un mejor rival. De eso estamos totalmente convencidos. Yo creo que ha sido el político, o por lo menos quien hace ejercicio de la política de mayor penetración en las últimas décadas en Venezuela. Yo creo que es el último caudillo de la democracia venezolana, si es que la podemos llamar así. Vamos a ver parte de su conversación con Fidel Castro y Diego Armando Maradona. Gracias por la visita, hermano, por tanto fortaleza, por esta batalla, una batalla que estamos venciendo. Y aquí está el jefe del plan. Yo le puse plan Fidel. Claro. Plan Fidel. Metió la mano. Claro. Cosa que inventó él. Y ahora en Venezuela dicen que Fidel es un santo, lo van a santificar porque salvó a Chávez. Y lo van a mandar al Vaticano. Lo santifican. Dentro de 100 años. Gracias, maestro. Viviremos y venceremos. A cuidarse, hacerle caso a los doctores, que lo queremos por muchísimo tiempo. Así será, te lo prometo. Bueno, ahí ven cómo están agarrando a Fidel Castro agarrándose de uno de sus guardaespaldas, y la pregunta es cuál de los dos está peor, si Castro o Chávez. ¿En qué forma una enfermedad afecta, en este caso puntual, específico, en un proceso electoral a Hugo Chávez, al candidato enfermo? Siempre el poder tiene que reflejar el poder. Una enfermedad, una debilidad, un error, un gazapo en que caiga cualquier candidato, pues lo debilita. Ahora, ¿qué puede hacer la oposición? Primero, no tocar el tema enfermedad, eso no sería bien visto. Lo que tiene que hacer la oposición es complementar su estrategia de una campaña
campaña montada sobre un proceso netamente electoral y a futuro, a un 2012, si se quiere reforzar, tendría que tener un discurso sobre la problemática cotidiana hoy de los diversos sectores. Osvaldo Muñoz, finalmente, en 10 segundos, ¿le pasa la cuenta a Hugo Chávez a los que aspiran dentro del chavismo? Yo creo que sí. Yo creo una purga. Parte de su regreso a Venezuela tiene que ver con las dos alas del PSUV. El ala militar, donde está Diosdado, Ameliach, Blanco de la Cruz, etcétera, etcétera, y el ala civil, donde está Aristóbulo, donde está su hermano, etcétera, etcétera. Y sabe que no hay chavismo sin Chávez. Si de algo pudo darse cuenta Chávez en su ausencia, es que el chavismo sin Chávez no funciona. Gracias, Osvaldo Muñoz. Gracias, José Antonio Gil Yepes, por venir esta noche. Al regresar...